Hola culinarios, bienvenidos. ¿Cómo están? Les deseamos que estén súper bien el día de hoy. Culinarios, hoy vamos a hacer con estas deliciosas galletitas que tenemos por aquí un rico pastel de yogur natural con queso crema. Vean, aquí está la barrita de queso crema que vamos a necesitar. A este pastel le vamos a poner un poco de grenetina, culinarios, porque este pastel no lo vamos a hacer al horno. Vamos a agregarle un poco de limón, culinarios. También le vamos a poner vainilla. Así es, para que quede bien delicioso. Le vamos a agregar leche condensada. Y pues lo más importante para hacer este delicioso pastelito es este yogur que tenemos por aquí. Vean, aquí tenemos yogur natural, culinarios. Y vamos a necesitar también agua para hidratar lo que viene siendo la grenetina. En esta media taza de azúcar, culinarios, la vamos a ocupar para hacer una deliciosa mermelada con esta rica fruta que tenemos por aquí. Y vamos a ocupar por último una barra de mantequilla, ¿ok? Así que si ustedes quieren ver cómo nos va a quedar este rico pastel frío, culinarios, les recomiendo que se queden con nosotros, que nos acompañen hasta el final de este video para que vean qué delicioso nos va a quedar esta receta. Así que acompáñenos. Lo primero que vamos a hacer, culinarios, es que vamos a triturar todas estas galletitas que tenemos aquí. Vamos a ir haciéndolo en partes, ya que esto lo vamos a hacer en seco y normalmente pues se tiende al momento de que se hace polvito, se forza un poco la licuadora, entonces no queremos que se vaya a dañar, ¿ok? Entonces les recomiendo muchísimo, culinarios, que lo hagan de esta manera, así pueden evitar que se les vaya a causar un daño a su licuadora, ¿ok? Por experiencia se los recomiendo. Si ustedes gustan, lo pueden hacer de la misma manera como les estamos recomendando el día de hoy, o también, culinarios, si no quieren hacerlo en una licuadora, lo que pueden hacer es que pueden meter las galletas dentro de una bolsita, ya sea una bolsa de Ziploc o cualquier tipo de bolsa, no más que sea una bolsa de plástico, y la pueden triturar con un vaso, con algo que esté pesado, y ya con eso va a quedar bien molidita la galleta, culinarios. Bueno, culinarios, ya que tenemos las galletas bien moliditas, lo que haremos es que vamos a poner la barra de mantequilla en el microondas por unos 30 segundos, ¿ok? Así es como debe de quedar, vean, bien derretida, para que la podamos manipular bien en lo que viene siendo la galleta. Yo voy a utilizar este molde, culinarios, que es un molde que es desmoldeable. Así es mucho más práctico. Si ustedes no tienen este tipo de molde, no se preocupen, lo pueden hacer con otro molde que no sea igual a este, no pasa nada. Agregaremos la galleta y le vamos a ir agregando la mantequilla poco a poquito. Vamos a ir tratando de que se mezcle todo esto para que la galleta quede bien humedita, o sea que agarre toda la galleta, lo que viene siendo la mantequilla, quede toda bien húmeda. Y una vez que la galleta ya está bien humedita de mantequilla, culinarios, lo que vamos a hacer es que vamos a ir distribuyendo esta galleta por todo el molde, culinarios, para que nos quede la base para este delicioso pastel que estamos preparando el día de hoy. Yo estoy utilizando un molde, culinarios, de 10 pulgadas. Si ustedes no tienen un molde de esa medida, no hay ningún problema. Pueden hacerlo en un molde más pequeño. No hay problema por la cantidad de galleta que estamos utilizando. Yo la base solamente lo voy a hacer lo que viene siendo en la parte de abajo, pero como les comentaba, que si su molde es más pequeño, probablemente les va a quedar una base muy gruesa. Y si ustedes no quieren que eso suceda, pues lo único que van a hacer es que van a distribuir la base de la galleta también por las paredes del molde, ¿ok? Vean, así es como nos debe de quedar la galleta. Una vez que la galleta ya se pueda quedar compactada, es porque ya está lista, culinarios, para que la podamos distribuir en el molde. Y así es como nos debe de quedar, vean. Es facilito de prepararse, no es nada difícil. Como les comentaba, una vez que ya está bien húmeda la galletita, ya la podemos manipular muy bien en el molde. Pero bueno, culinarios, vamos a meter esta galleta un tiempo en lo que viene siendo en el congelador,
ya sea unos 15 a 20 minutos, o si lo quieren dejar más tiempo no hay ningún problema, en lo que nosotros vamos a preparar el relleno de este rico pastelito. Ok, culinaris, antes que nada lo que vamos a hacer es que vamos a hidratar la grenetina, ¿ok? Para poder ir a preparar nuestra mezcla ya tenemos que tener hidratada la grenetina. Esto lo vamos a hacer así, culinaris. Vamos a poner media taza de agua y le vamos a agregar 21 gramos de grenetina. Yo estoy utilizando 3 sobrecitos, culinaris, y cada sobrecito tiene 7 gramos, así que esto equivale a 21 gramos de grenetina, ¿ok? Esto lo vamos a hacer con agua a temperatura ambiente. No se preocupen, culinaris, si esto se cuaja y se pone un poquito durita, porque de todas maneras lo pueden meter al microondas unos segunditos y se va a volver a hidratar igual que ahorita. Vean, así va a quedar otra vez, no hay ningún problema, ¿ok? Ahora lo que haremos, culinaris, es que vamos a poner a cocer estas fresitas que tenemos por aquí bien picaditas. Esta cantidad viene siendo 2 tazas y media, culinaris. Vamos a agregarle media taza de azúcar, le pondremos 1 cucharada y media de limón y le vamos a agregar un chorrito de agua. Un chorrito de agua más o menos como lo de un cuartito o menos de un cuartito de una taza de agua, ¿ok, culinaris? Vamos a dejarla aquí a fuego medio, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hasta que esté hirviendo, ¿ok? Una vez, culinaris, que las fresas ya estén hirviendo y estén sacando todo su juguito, lo que vamos a hacer es que las vamos a machucar todas muy bien. Vamos a dejarlas bien moliditas, culinaris. Le vamos a agregar lo que viene siendo media cucharada de grenetina. Esto es para que no quede muy líquida. Vean, así es como debe de quedar. Una vez que le agregan la grenetina, culinaris, esto se hace la mermelada como que con una textura un poquito más espesa y queda perfecta para el pastel, ¿ok? Bueno, culinaris, ya tenemos la mermelada de fresa y tenemos la grenetina lista. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a licuar 3 tazas de yogur natural, le vamos a agregar 1 lata de leche condensada, le vamos a poner también la barra de queso crema, agregaremos 1 cucharada de vainilla y le vamos a agregar también 3 cucharadas de limón. Culinaris, vamos a licuar todos estos ingredientes, vamos a dejar que se incorporen muy bien. Una vez que ya estén bien incorporados, culinaris, lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar la grenetina. Para eso la grenetina la tenemos que meter en el microondas por unos 15 segundos para que quede así como esta, bien liquidita, culinaris, y se puede incorporar súper bien en toda la mezcla, ¿ok? Ya que tenemos el relleno listo, culinaris, lo que vamos a hacer es que lo vamos a vertir todo en el molde que tenemos aquí preparado con la base de la galleta, culinaris. Ya que viertamos todo el relleno, lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter en refrigeración durante 1 hora. Y ya que esté listo y haya pasado esa hora, culinaris, les vamos a enseñar cómo vamos a agregar la mermelada. Ahora sí, culinaris, ya ha pasado 1 hora. Vean qué deliciosa se ve la mermelada de fresa, culinaris. Vamos a revisar ahora sí que el pastel ya esté bien cuajadito. Una vez que ya esté listo, culinaris, vean, esta es la textura que debe de tener. Y cuando ya está listo el pastel, le podemos agregar la mermelada de fresa en la parte de arriba, ¿ok? Vamos a distribuirlo por toda la parte de arriba del pastel y después le vamos a agregar la demás fruta, ¿ok, culinaris? En esta ocasión nosotros le vamos a agregar arándanos. Si ustedes le quieren poner otro tipo de fruta, lo pueden hacer, culinaris, no hay ningún problema. Una vez que ya tenemos todo listo, lo vamos a meter a refrigeración por 30 minutos más, culinaris, para que se ponga más frío, porque entre más frío, más delicioso. Y este pastelito debe de estar bien frío para que sepa más rico, ¿ok, culinaris? Vamos a terminar de preparar este postre y ahorita les vamos a enseñar cómo es que nos queda, ¿ok?
Ahora sí, culinaris, ya está listo este pastel, ya está bien frío, ya han pasado 30 minutitos más. Vamos a desmoldearlo y les vamos a enseñar, culinaris, cómo es que nos quedó este delicioso pastel de yogur con queso crema. Vean qué delicioso se mira. La mermelada se ve deliciosa, culinaris. Como les habíamos comentado, con esa cucharadita de grenetina quedó perfecta. Sinceramente no quedó muy líquido, al contrario quedó, ahora sí como dicen, una mermelada perfecta. Vamos a partirlo para enseñarles cómo se mira ya partidito, para que vean que quedó una textura perfecta, quedó cremosito. Está un poco suave, así al momento de partirse, la verdad no está nada difícil, no se desbarata, quedó perfecto. Vean qué rico se mira, culinaris. Esperemos les guste muchísimo este postre para que nos ayuden a compartir la receta, culinaris, con toda su familia y amigos y podamos llegar a más personitas, culinaris. Vean qué rico se mira. Se ve deliciosa. La mermelada de fresa sinceramente quedó riquísima y quedó perfecta. Vean, no está muy líquida, quedó perfecta para este pastelito, culinaris. Pero bueno, culinaris, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este video. Gracias por todo el apoyo que nos están brindando y a todas esas personitas que no se han suscrito al canal, los invitamos para que se vayan a suscribir en este momento y así nos puedan acompañar cada vez que subamos una nueva receta. Pero bueno, culinaris, muchas gracias por todas esas personitas que se quedan con nosotros hasta el final. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga, culinaris. Bye bye.